Bien, empiezo de vuelta. Empezamos ahora la grabación. Entonces, gracias Camila por recordarme la grabación. Entonces, todos los trabajos prácticos, si bien tienen instancias individuales y entregas grupales, esto no quiere decir que ustedes tengan que saber solamente la parte que les tocó a ustedes desarrollar dentro del trabajo práctico. Una vez que el trabajo práctico está corregido y entregado, ustedes tienen que aprender a socializar entre todos los integrantes del equipo todos y cada uno de los temas. Entonces, si hay 5 temas y 5 integrantes en cada equipo, entonces llega un esquicio, un cuestionario o un parcial, se les puede preguntar sobre cualquiera de los 5 temas, aunque ustedes no lo hayan desarrollado. Entonces es importante que todos los miembros del equipo tengan el trabajo final para que puedan luego preparar cuestionarios, esquicios y parciales y por supuesto también el examen final. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces esta clase vamos a tratar de hacerla, desde ya les digo, lo más rápido posible, cosa de que antes de las 3 de la tarde podamos todos trasladarnos al link de Meet del plenario, que va a ser con todos los profes y todos los alumnos de 3 a 3 y media aproximadamente, y a partir de las 3 y media, aquellos alumnos y alumnas que no se han corregido van a pasar a las 2 comisiones o a las 3 comisiones subsiguientes, de acuerdo a la comisión en la cual les haya tocado trabajar. Recuerden que ingresando en la plataforma al link comisiones de la presentación, pueden ver cuál es el número de grupo y cuál es la comisión en la que les ha tocado trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo voy a repetir al finalizar la clase para que de esta manera nadie se quede sin conocer cuál es la mecánica del día. Hoy lo que vamos a ver es una continuación de la primera parte. Dijimos que esto lo íbamos a dividir en 3 partes. Tenemos como una gran primera parte que tiene que ver con la ciudad, los componentes, los enfoques y las teorías aplicados al concepto y en este caso aplicado a la planificación de la ciudad. Luego vamos a ver en la clase que viene un poco la evolución urbana de las ciudades latinoamericanas y en particular de la ciudad de Salta. Y para cerrar la unidad 1 vamos a ver las problemáticas que aquejan a las ciudades fundamentalmente en el contexto del siglo XXI. Entonces, ya sabemos los objetivos, yo los vuelvo a leer porque me parece que tenemos que fijar esto, la identificación de que existen perspectivas teóricas de abordaje del urbanismo y la planificación, que hay una relación, que existe una relación entre lo que son los enunciados teóricos del pensamiento social y la resultante física y formal de lo urbano, o sea, a una forma, una función deriva de una idea o viceversa, eso también lo vamos a ir viendo, y también reconocer que existen diversos procesos de configuración espacial y formal de las ciudades y a partir de hoy las vamos a ir aprendiendo. Entonces, estos son los contenidos. Yo realicé aquí una pequeña modificación en relación a los contenidos que vamos a ver hoy, y estos son los contenidos que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Vamos a ver un poco más acerca del urbanismo como disciplina, estos acercamientos teóricos, metafóricos hacia la ciudad, el concepto de ciudad y la planificación de la ciudad, y cómo se manifiestan esas teorías y enfoques. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es una eterna pregunta filosófica que nos va a servir como disparador para preguntarnos en este momento, ¿qué fue primero con respecto a la ciudad y a la planificación? Yo creo que sin duda la planificación fue después, pero las teorías y los enfoques con los cuales nos acercamos hacia la ciudad, ¿aparecen antes o después de los cambios físicos y espaciales? Por ejemplo, siempre me gusta hacer esta analogía con la arquitectura porque es algo que más
que lo tenemos como estudiantes de arquitectura y futuros arquitectas y arquitectos mucho más internalizado. ¿Qué fue primero, la filosofía que definió los estándares del Renacimiento o la arquitectura renacentista que empezó de alguna manera a construirse? Hubo una teoría de la arquitectura barroca antes de que empiecen a aparecer las primeras volutas quebradas y los primeros arquitrabes curvos, o bien son dos cosas que se construyen simultáneamente. Lo mismo nos tenemos que preguntar con respecto a las ciudades. Hay ideas que sin duda fueron escritas antes de que se produzcan los cambios físicos, pero hubo muchos cambios físicos en las ciudades que fueron los que luego llevaron a que se produzcan teorías escritas y teorías urbanas bastante específicas. La aparición de nuevas ideas sobre la ciudad va a influenciar acerca a las personas que actúan y planifican la ciudad. Yo creo que una cosa no ocurre completamente de manera independiente a la otra, sobre todo si nos fijamos lo que está sucediendo hoy en el contexto del siglo XXI. En el contexto del siglo XXI, en esta gran crisis climática y ambiental, en el contexto del calentamiento global en el que hoy estamos inmersos, sin duda las cuestiones que hacen a la sostenibilidad o sustentabilidad, dependiendo del autor y de la acepción de la palabra que uno quiera tomar, seguramente van a influenciar más o menos la actuación sobre la ciudad. No es lo mismo actuar sobre la ciudad estando completamente convencidos de que el cambio climático y el calentamiento global son una realidad, que actuar en la ciudad en un supuesto de que no se crean en estas cosas. Y no es una locura lo que digo, porque hoy en día estamos frente a la presencia de líderes globales, líderes mundiales, líderes de países muy importantes que niegan la ciencia y que niegan estas circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, esto es importante. Hacia fines del siglo XIX, ya dijimos en las clases anteriores, lo vamos a volver a repetir en esta, es cuando comienza a conformarse todo el cuerpo de ideas que van a formar parte del inicio del urbanismo y de la planificación como disciplinas. Esto no quiere decir que no exista un urbanismo anterior, que no exista el urbanismo renacentista, el urbanismo barroco, el urbanismo clásico, grecolatino, sino que como disciplina, como ciencia que se estudia, que forma parte de las ciencias sociales, como metodologías y herramientas de aplicación a la ciudad de alguna manera sistematizadas, van a aparecer a finales del siglo XIX. ¿Cuál es el contexto? El contexto a fines del siglo XIX tiene que ver con varias cosas. En principio tiene que ver con que se comienza a entender el funcionamiento del cuerpo humano. Se entiende que el cuerpo debe ser higienizado para mantenerse sano. Muchos de ustedes pudieron ir leyendo seguramente las influencias de algunos científicos como Koch o Pasteur en estas cuestiones que tuvieron que ver con la identificación de bacterias, virus, bacilos, etcétera, y cómo esto afectaba la salud de las personas. Pero obviamente que también todo esto se da en un contexto de un capitalismo feroz que ha dado lugar a un proceso de industrialización muy importante, crecimientos poblacionales sumamente importantes, sobre todo en las grandes ciudades industrializadas del norte, Londres, Manchester, París, muchas ciudades en ciudades alemanas, Estados Unidos. Quizás tenemos alguna referencia también en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en América Latina, ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, que van a verse afectadas por crecimientos poblacionales extremadamente veloces. Las ciudades crecían mucho más rápido de lo que realmente la ciudad tenía la capacidad para resolver.
Y entonces se empiezan a dar procesos de hacinamiento, pobreza urbana, explotación laboral, y las faltas de higiene, la falta de infraestructura, la falta de agua potable, la falta de cloacas, van a dar lugar, y las pestes, por supuesto, como mosquitos, ratas, etcétera, van a dar lugar a toda una serie de epidemias tras epidemias tras epidemias, la peste bubónica, la fiebre amarilla, el tifus, la fiebre española, muchas de estas epidemias de tuberculosis que van a afectar la vida de las ciudades, así como hoy en día ustedes deben haber escuchado que la pandemia del COVID-19 probablemente genere cambios en las ciudades. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estas eran las condiciones. De esta manera, los primeros que comienzan a hablar sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las ciudades, casualmente no son los urbanistas ni los planificadores, sino que van a ser los médicos sanitaristas. Y hay todo un movimiento, que es un movimiento social y un movimiento de activistas políticos, si se quiere, y activistas sociales, que van a definir cuáles son las condiciones, las mejores condiciones en las que higiénicas, en las que se tiene que dar el trabajo, esto en las empresas privadas, y de aquí se va a trasladar la idea a el mejoramiento de las condiciones higiénicas en las ciudades. Empiezan a aparecer a mediados del siglo XIX, las primeras leyes, los primeros planes, las primeras ordenanzas que hacen al saneamiento. Ya vamos a ver cómo también en la ciudad de Salta el primer plan de saneamiento que aparece es en 1881, aquí estamos hablando de mediados del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1840, 1850, 1860. En estos planes, leyes, ordenanzas de saneamiento, fíjense que se ataca el capitalismo, la reducción de las jornadas laborales eran fundamentales, las personas trabajaban 12, 14, 16 horas con el sistema de cama caliente, una persona ocupaba una litera e inmediatamente se levantaba, llegaba otra, trabajaban los niños, los menores de edad, no había ningún tipo de control laboral. Se piensa también en elevar por primera vez los niveles educativos de los ciudadanos, se piensa en suministrar por primera vez de manera obligatoria agua potable a las viviendas, se comienzan con grandes obras de construcción de alcantarillados, sistemas de drenaje, de todo lo que son las aguas cloacales o residuales. Por primera vez empiezan con los procesos de limpieza de calles, del barrido y alumbrado y la limpieza de las calles que uno está tan acostumbrado, no siempre existieron, sino que las calles eran una serie de inmundicias bastante importantes hasta hace no muchas décadas. La creación y lamentablemente muchas personas viven en esas condiciones hasta la actualidad. Y también van a empezar a existir por primera vez las instancias administrativas que garanticen la implementación de todas estas disposiciones sanitarias. Empiezan a aparecer por primera vez lo que son las direcciones de saneamiento, las direcciones de planificación, las secretarías las secretarías de desarrollo urbano, todas esas cuestiones que hoy nos parecen tan normales, van a empezar a aparecer muy espaciadamente en las condiciones estas de las ciudades, de las grandes metrópolis industrializadas y preindustrializadas de finales del siglo XIX. Una de nuestras principales y primeras referencias, fíjense que nosotros no estamos tratando acá de estudiar historia de la arquitectura necesariamente, ni historia del urbanismo de tal forma que ustedes sepan decirme en qué fecha Haussmann hizo la reforma de París, Haussmann. Sino lo que nos interesa que ustedes entiendan es que existieron teorías desde lo urbano que fueron a resultar en formas físicas de las ciudades, y que al mismo tiempo hubieron formas físicas de las ciudades que llevaron al hecho de que existan o se desarrollen ciertas teorías que se ocuparon de pensar cómo deberían ser las ciudades.
Entonces, vamos a enfocar más esta clase y todos estos contenidos desde esa óptica que desde la óptica de saber a ciencia cierta en qué año se hizo tal plan. Si ustedes me dicen a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, Hoffman realizó el plan para París, ya para mí es suficiente, no hace falta saber los años. Esto les estoy tirando un buen tip para cuando el día de mañana se tengan que sentar a estudiar. Todas estas metáforas organicistas, que son las de la primera época, de la planificación y el urbanismo como disciplina, son las que van a considerar a la ciudad como un cuerpo humano. Incluso creo que hasta el día de hoy se utilizan mucho estas metáforas que van a surgir en esta época. Se habla de alguna manera de concebir una ciudad sana, como el cuerpo, una ciudad plena de verde, aparece en esta idea de los pulmones verdes, una ciudad que esté alimentada por agua potable y sistemas de efluentes cloacales saludables, pero que al mismo tiempo sean eficientes, y que haya circulación, como la circulación de la sangre, se utilizan todas estas metáforas organicistas, ¿no? Todas estas reformas, las que en particular hace este señor que está acá retratado con un pico y una pala porque realizó una serie de expropiaciones gigantescas, una cantidad de demoliciones increíbles de lo que en ese momento era la ciudad un poco barroca, pero también medieval de la ciudad de París, y dio lugar al paisaje urbano tan maravilloso que tiene París hoy, desangrando, por supuesto, las arcas del Estado francés. Los objetivos que persiguió esta reforma fueron la seguridad pública, el control social. Vean que de nuevo aparecen estas metáforas organicistas, la circulación fluida, por supuesto los planes de saneamiento, la construcción de equipamientos, crear parques y pulmones urbanos, siempre haciendo esa referencia a lo orgánico, al cuerpo humano de alguna manera. Bueno, esto es algo que seguramente ustedes con seguridad, les digo, van a estudiar cuando estudien historia de la arquitectura. Esta creo que es la que están cursando este año, historia 2. Les repito que no estamos estudiando historia, simplemente queremos ver cuáles son las intervenciones que dieron lugar a la conformación del urbanismo y de la planificación como una disciplina, y aquí estamos viendo las primeras grandes intervenciones urbanas que se van a dar en el siglo XIX. En negro se ven todas las aperturas de calles que se realizaron en la París del Segundo Imperio, y abajo hay un pequeño detalle de las propiedades que fueron expropiadas por el Segundo Imperio hasta el año 1876, y la línea roja es la nueva línea de fachadas. O sea, van a ver que si ustedes googlean fotos, hay imágenes, daguerrotipos, y hay imágenes grabados y pinturas de esta época de la demolición de París, son realmente increíbles, y el resultado es más increíble todavía porque es de una belleza extraordinaria, más allá de que haya perseguido objetivos que pueden ser discutibles, como controlar revueltas sociales también. No se olviden que si hay pueblos belicosos en el mundo, los franceses son uno de ellos. Después de muchas revoluciones, de rodar cabezas, siguen siendo, habrán visto seguramente a los chalecos amarillos en París, siguen siendo un pueblo que cada vez que necesita hacerse escuchar, se hace escuchar. Estas teorías también se van a trasladar, es lo que yo les decía en la clase pasada, muchas de estas teorías que se van a dar en estos países del hemisferio norte, o de países que hoy consideramos, entre comillas, países del primer mundo, se van a trasladar también a América Latina, a nuestro país. Las reformas haussmannianas o la inspiración haussmanniana y barroca o neobarroca va a llegar a finales del siglo XIX también a la Argentina, y se va a plasmar en el diseño de la ciudad de La Plata, por ejemplo. Si bien Haussmann no desarrolla una teoría
esta visión que él aporta de la totalidad y la globalidad para encarar sistemáticamente la estructuración de una ciudad, es lo que va a ser tomado como base para el diseño y la reestructuración de numerosas ciudades. Algunos ejemplos son que es el Plano de La Plata, de 1882, si mal no recuerdo, fundada por Dalmacio Vélez Arfiel, Dalmiro. Ay, por favor, me pueden hacer acordar de eso porque se me fue, soy muy grande. El gobernador, ¿quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces? Bien, y aquí tenemos el Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. También claramente esta estructuración de inspiración haussmanniana y barroca con los rompuan, las grandes avenidas en diagonal, que vienen un poco a resolver cuestiones de saneamiento. Rocha, gracias Mimi, Dardo Rocha. Bien, van a ver que no es solamente una cuestión que tiene que ver con... Esta gente estaba muy inspirada también por algunos sociólogos de la época que decían que las ciudades no necesariamente tenían que ser solo funcionales, sino que además de ser funcionales tenían que ser bellas, como una reacción a la fealdad de los procesos que dieron lugar a las condiciones atroces en las que vivían las personas en esta época, en las ciudades, sobre todo en las metrópolis industrializadas. También van a llegar a la Argentina estas teorías y estas inspiraciones, incluso en muy pocos años, ¿no? En 15, 20, 30 años ya las tenemos instaladas, sobre todo Brasil y Argentina, que han tenido una inmigración proveniente de Europa bastante importante en el siglo XIX y principio del siglo XX, y que de alguna manera se reflejaba su querer ser cultural en estas cuestiones europeizantes. Entonces son los primeros en adoptar estas ideas de aperturas de grandes avenidas, de diagonales. Por ejemplo, esta es la apertura de la Avenida de Mayo, que se realizó, como se inauguró el 9 de julio de 1894, y luego, bueno, la materialización de la avenida 9 de julio y de las dos diagonales que llegan a Plaza de Mayo tardaron mucho, mucho más tiempo. Creo que hasta la década del 50 se siguieron construyendo, pero sin duda tienen que ver con esta inspiración. El tema siempre es que en Latinoamérica no tenemos los mismos recursos que en otros países. Aunque bueno, la ciudad de Buenos Aires es una de las que siempre más recursos ha tenido. Todo este momento de mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, es un momento en el cual existe un gran auge de lo que es el reformismo social, en donde simultáneamente hay distintos grupos de pensadores que están debatiendo acerca de las ciudades, y el objetivo que se destaca en todos los casos es el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Muchos de estos reformadores van a ir directamente a atacar las cuestiones económicas, otros las cuestiones políticas, y los que nos interesan a nosotros fundamentalmente son los que van a atacar las cuestiones que tienen que ver con la planificación y el diseño de las ciudades. Pero es todo un movimiento muy grande. Aquí estamos hablando de los inicios de algunas de las teorías políticas, de política económicas más importantes, que tuvieron una gran influencia en el siglo XX también. La ciudad, en pleno apogeo de la revolución industrial, era percibida como sucia, como insegura, y entonces muchas de las intervenciones en la planificación que se van a dar en esta época van a seguir el objetivo de mejorarla, embellecerla, ornamentarla, y por eso en particular en Estados Unidos se va a dar lo que se llama el City Beautiful Movement, o sea, el movimiento de la ciudad bella,
como reacción a toda esta fealdad provocada por las condiciones de vida de la revolución industrial. En este caso acá estamos viendo el plan Macmillan para la reforma de Washington. Tiene una calidad gráfica además que es alucinante. Hasta el día de hoy yo sigo viendo, cada vez que entro a Pinterest, veo cada vez que se hace un render, un fotomontaje de un área urbana, de un proyecto de fragmento urbano, o un master plan urbano, veo imágenes muy parecidas a esta de abajo, en donde todo lo que es construcción siempre está en un blanco, en un gris muy claro, lo verde se resalta, hasta la forma de representar a lo urbano y la forma de remarcar esta belleza, este verde, esta apertura de espacio, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente se dibuja de una manera muy particular. Por supuesto también nos va a llegar, las cuestiones que tienen que ver más con Salta, espero encontrarlas, y si no les voy tirando algunas ideas, encontrarlas en los trabajos, y si no les vamos tirando unas ideas acá. Por ejemplo, en 1905, les cuento, se hace lo que es el Parque San Martín. Sobre Salta vamos a hablar en la próxima clase un poquito más también, pero fíjense que estos son proyectos de embellecimiento siguiendo estas mismas ideas, ¿no? Estas ideas del City Beautiful Movement, y los proyectos de embellecimiento de la costa de Buenos Aires, de Benito Carrasco, a principios del siglo XX, en 1912, muchas de estas obras que se realizaron, y hasta el día de hoy uno puede ir por las explanadas de Olivo, por lo que son las costaneras, la costanera norte y la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires, que se van a construir en estas épocas, pero también llegan a buscar soluciones orgánicas para los problemas de la ciudad en su conjunto, no solamente de áreas específicas, y se empiezan a definir los primeros grandes planes de ordenamiento de espacio público y de embellecimiento. En este caso, este es el Plan Noel para la ciudad de Buenos Aires de 1925, en donde se diseñan paseos, proyectos de tránsito, de transporte, ven siempre hablando de la circulación, de mejorar la circulación, de mejorar la calidad de vida de la gente. Lo bueno del Plan Noel es que tiene un estudio pormenorizado y muy detallado incluso del relieve, cosas que después se fueron olvidando. En esta época todavía muchos de los grandes arroyos de la ciudad de Buenos Aires eran a cielo abierto, luego se fueron intubando o entubando, no sé cómo se entubando. Y intubando es cuando uno tiene COVID. Entubando, y lamentablemente eso dio lugar a pérdidas gigantescas en periodos de lluvia, porque las inundaciones que se dan tienen que ver con no haber, en algún momento de la historia urbana, no se reconocieron las barreras naturales, las barreras topográficas, la formación fisiológica natural del suelo, y por ese motivo es que hoy en día todavía arrastramos muchos problemas. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Salta también en la próxima clase, en particular con la zona de Gurruchaga, Plaza Gurruchaga, Villa Chartas. Otras de las teorías que fueron muy sostenidas también a principios, sobre todo a principios del siglo XX, es las teorías que tienen que ver con el movimiento de la ciudad jardín, y la escuela de Chicago, la ecología humana, la ecología urbana, que van a dar como resultado los primeros estudios y los primeros análisis muy detallados acerca de la ciudad a partir de la economía de la ciudad y a partir del valor del suelo. Esto me resulta a mí interesante, no solo porque es mi tema de tesis, sino porque esta gente empieza a pensar en la estructura de la ciudad a partir de cuánto vale la ciudad, de cuánto vale el suelo de la ciudad y de cómo se distribuyen las familias y los usos de suelo y las actividades en relación al valor del suelo. Hoy en día, Manuel Castells, la principal crítica que le hace a la escuela de Chicago es que
ellos naturalizaron la ciudad y naturalizaron los fenómenos de la ciudad, hablando de ecología humana. Esta es una crítica siempre que es bastante polémica. Hoy en día la ecología urbana sigue teniendo por parte de muchos teóricos del urbanismo esta crítica, que si se naturalizan los fenómenos que suceden en la ciudad, corremos el riesgo también de naturalizar las desigualdades y de aceptarlas como algo que realmente formen parte de un ecosistema. Entonces, es para pensar, es para seguir leyendo, informándose y saber de qué lado uno elige entender a la ciudad. En mi caso particular, y creo que en toda la cátedra, nosotros elegimos pensar que no se pueden naturalizar los fenómenos que suceden en la ciudad y que bajo ninguna circunstancia se pueden naturalizar las desigualdades que se dan en la ciudad. Estos teóricos son muy interesantes porque tanto Benice Howard como Wirth Burgess van a trabajar sobre propuestas abstractas de análisis de ciudades existentes o sobre propuestas abstractas de ciudades, del diseño de futuras ciudades. Siempre reaccionando frente al contexto de la revolución industrial, ¿no? Van a ser, creo yo, tanto Benice Howard como los miembros de la Escuela de Chicago, los autores que van a dar inicio al urbanismo moderno y al urbanismo contemporáneo, sin, por supuesto, dejar de pensar en que todos los otros fueron antecedentes muy importantes. Estas ideas de ciudades diseñadas de manera concéntrica, de ciudades diseñadas con circulaciones concéntricas, de alguna manera con desarrollos muy orgánicos, se van a trasladar también, no necesariamente con el mismo espíritu con el que estos reformadores sociales lo pensaron. Muchas veces se van a dejar de lado todas esas ideas sociales y se van a trasladar las formas. Benice Howard, por ejemplo, cuando escribe La Ciudad Jardín, el libro que escribe sobre la Ciudad Jardín, el movimiento de la Ciudad Jardín, la Ciudad de Jardines para el Mañana, él escribe 12 capítulos en los cuales en 10 de los 12 capítulos habla prácticamente de política, economía y de reforma social, y solamente destina 2 capítulos a las cuestiones que tienen que ver con la distribución física y funcional de las ciudades, y sin embargo muchos autores hasta el día de hoy siguen eligiendo mantenerse solamente en las cuestiones físicas y formales, sin entender que esto se trataba de una reforma del sistema capitalista que iba de alguna manera a llevar, según Benice Howard y toda esta gente, a la idea de que se pueda generar un nuevo sistema político, económico, social, que dé lugar a un estado de bienestar en donde todas puedan acceder a la vivienda, al trabajo, al equipamiento, a la circulación, a la movilidad, etc. Entonces, por ejemplo, Benito Carrasco, en la década del 20, va a trasladar algunas de las ideas más formales, si se quiere, al plan que desarrolla para la ciudad inspirado en la Ciudad Jardín, a la ciudad de Córdoba. Esto no es algo que se haya completado, son planes que, la mayoría de estos planes son planes que no se hicieron, pero es muy interesante porque hasta el día de hoy los cordobeses que estudian urbanismo admiran muchísimo este plan y siempre están pensando en terminar las rondas de circulación, porque llegar a la ciudad, al centro de la ciudad de Córdoba es una especie de odisea, y salir aún más odisea. Ven, siguen dando estas ideas de ciudad jardín, más desde lo formal, si se quiere, algunos emprendimientos privados, como este de Ciudad Jardín de Lomas del Palomar, en la década del 30, o emprendimientos que tienen que ver con el Estado y la provisión de vivienda social por parte del Estado y los departamentos de topografía del Estado, como Ciudad Evita, en lo que es actualmente el partido de Seiza, en la provincia de Buenos Aires.
y si ustedes se fijan en este diseño que es urbano y es abierto, a mí me hace acordar muchísimo a lo que son los barrios cerrados, los countries de hoy en día, que no tienen absolutamente nada que ver en el espíritu de concepción con las ciudades jardines del movimiento de la ciudad jardín, que era una revolución social, y esto es una revolución formal, no necesariamente las mejores. Bien, si avanzamos en el siglo XX, otro de los elementos que nos va a interesar muchísimo es la irrupción del movimiento moderno en este periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo que cuando más fuerte se va a generar hay toda una reacción a la destrucción de las ciudades que fue provocada por la Primera Guerra Mundial, que fue muy poca en realidad, más bien se destruyeron pueblos, porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra que se dio en las trincheras, en el campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra que destruye ciudades, algunas por completo, algunas las borra completamente y tienen que ser totalmente reconstruidas. Pero sí se empieza a preguntar un grupo de arquitectos que con el arquitecto Le Corbusier a la cabeza, no es el único, son muchos los arquitectos que van a formar parte del primer congreso, segundo congreso de arquitectura moderna y que van a dar lugar a la producción de la Carta de Atenas, que va a establecer las premisas de la planificación urbana normativa que se va a traducir en el plan regulador y los planes de zonificación que van a influir no gran parte del siglo XX, esto lo tengo que corregir, gran parte del siglo XX y todavía permanece en algunos casos en el siglo XXI. No hay una ciudad de la Argentina que se considere ciudad de gran escala que no tenga un plano de zonificación. Que los espíritus de la zonificación ahora sean diferentes no quiere decir que no existan todavía estos planes reguladores y estos planes de zonificación desde un punto de vista normativo en el cual se pensaba que la ciudad tenía que ser diseñada exclusivamente por la gente que sabía, que eran por supuesto los arquitectos, y que nadie más sabía nada al respecto. Entonces establecen algunas, la Carta de Atenas tiene una serie de puntos, yo seleccioné algunos que los pueden ir leyendo más adelante para que no la hagamos tan larga la clase, pero es importante saber que se determinan las funciones, el lugar de las funciones, cómo se va a circular, cómo se van a aislar los edificios patrimoniales de los no patrimoniales, cómo se van a establecer hasta incluso las leyes, establece esta cosa, ¿no? La necesidad de que para que exista, se establezca un programa urbano, la ciudad tiene que tener una ley. Hasta el día de hoy, bueno, esto es algo que hasta el día de hoy seguimos insistiendo en esto. Si tenemos un plan, pero el plan no está aprobado por ley, es muy difícil que se cumpla, y esto se viene diciendo desde el movimiento moderno. Aparece la figura de Le Corbusier con la ciudad funcionalista, la villa funcional, la ville fonctionnelle, la ciudad funcionalista, y los programas de trabajo en los cuales se establecen actividades, en los cuales se establece cómo se relaciona la ciudad con la región, cómo se relacionan las actividades dentro de la ciudad. Estas son ideas que también van a llegar a la Argentina, por supuesto. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, siempre nombramos Buenos Aires o Córdoba porque en este momento eran las ciudades más grandes y eran las ciudades que más esfuerzos de planificación recibían, porque también eran las ciudades que mayor presupuesto tenían, siguen siendo hasta el día de hoy. Aparece el primer plan funcionalista. El plan anterior, el plan Noel, era un plan más bien que tenía que ver con el ornamento, con el mejoramiento del tránsito, y este ya es un plan que tiene que ver con los usos de suelo, la distribución de los usos de suelo, la zonificación de los usos de suelo. Aparece en 1938 el plan de Le Corbusier, Curtin, Ferrari, Ardoy para la ciudad de Buenos Aires. Y también, por supuesto,
aparecen por primera vez las grandes ciudades planificadas del movimiento moderno en la década del 50. Esto también se los voy a dejar para que lo lean más adelante. Esta es Brasilia, que va a ser fundada como la capital de un país que estaba en un momento político muy interesante, un momento político de una gran revolución social, un presidente que tenía unas ideas muy interesantes, si se quiere. Obviamente, sin ideas interesantes, a nadie se le ocurriría hacer una ciudad o planificar una ciudad como esta, pero Latinoamérica venía a ser como el sueño de la modernización. Si hoy ve el resultado de Brasil, uno ve el resultado de Brasilia, y no hace falta que uno lo vea hoy, lo puede escuchar al propio Oscar Niemeyer diciendo, a medida que nosotros íbamos construyendo esta ciudad increíblemente perfecta, diseñada en el plano, se iban generando estos asentamientos y las villas a donde venían a vivir los obreros que la construían con sus familias, y se generó toda una serie de crecimientos espontáneos alrededor que no tuvieron nada que ver con el crecimiento de la ciudad, no se planificó el crecimiento de la ciudad, una cosa que el funcionalismo no ha podido resolver y que por el cual es muy criticado. Bueno, estos son las imágenes de los concursos para Brasilia. También se van a trasladar, por supuesto, estas ideas. Ángel Guido, Carlos María de la Paulera son los primeros que van a trasladar estas ideas a otras ciudades que no sean las de Buenos Aires. Por ejemplo, este es el plan regulador para la ciudad de Rosario de Santa Fe, a orillas del río Paraná. Vean que ya estamos hablando de 1935 y estamos hablando de transformaciones ferroviarias, de la inserción de líneas de subterráneo que nunca se introdujeron, porque nunca se terminó de realizar tampoco el plan regulador para Rosario, pero ya se tenían en cuenta cuestiones que tenían que ver con el funcionalismo de la ciudad, con cuestiones muy técnicas, pero también llegan a algunas de estas ideas a la ciudad de Salta. Lo curioso del plan regulador para la ciudad de Salta de Ángel Guido de 1935 es que es como un poquito una mezcla entre estas ideas de la ciudad funcionalista o la ciudad máquina, de dividir usos de suelo, etcétera, y por otro lado estas ideas de la ciudad jardín y el City Beautiful Movement de ornamentar la ciudad. Entonces acá vemos como hay como una superposición de esas ideas de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, la década del XX, la década del 30, y hicieron hacer una coctelera. Ángel Guido hizo y diseñó este plan regulador para la ciudad de Salta, que hasta el día de hoy lo seguimos añorando como algo que hubiera podido ser muy interesante, pero estaba previendo un crecimiento muy pequeño, y que no llega bajo ninguna circunstancia a abarcar el crecimiento que tiene hoy la ciudad. Algunas ideas muy interesantes que hasta el día de hoy persisten. Esto es algo que siempre es importante recordar de los planes que por ahí no se realizaron, que si bien los planes no se realizaron, hay muchas ideas que son persistentes en el tiempo. Esto de, por ejemplo, crear un gran parque a orillas de la ribera norte del río Arias Arenales, es una idea que hasta el día de hoy, por ejemplo, el PIDUA 2, el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental para la Ciudad de Salta, lo sigue contemplando, no en esta escala, no en esta forma, pero sí teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social en las que viven, sobre todo las personas que viven a orillas de esta ribera. Interesante la forma en la que persisten las ideas no se matan. El siglo XX trajo también, con todo el mediado del siglo XX, esta introducción de las ideas del movimiento moderno, de la forma en la que el movimiento moderno va a proponer la residencia, el uso de suelo residencial, en estos mega bloques de departamentos aislados en mega manzanas. Hoy se habla mucho de las supermanzanas, de la Superil, de Salvador Rueda, que
es un genio y lo admiro muchísimo, pero básicamente la supermanzana de Salvador Rueda no es otra cosa que una reinterpretación de las supermanzanas o de las megamanzanas que el movimiento moderno ya por la década del 30, 40, ya empezaba a diseñar y que llevaron a la práctica en el siglo XX y a mediados del siglo XX en Europa, en Estados Unidos, en América, en Asia, en África, en Oceanía, en todos lados. No quedó un país que no haya sido víctima de este tipo de intervenciones originadas en las ideas y las teorías planteadas por el movimiento moderno. Digo víctima porque si hoy uno ve la forma en la que viven las personas que viven en este tipo de conjuntos, han tenido una vejez muy mala, y el abandono por parte del Estado dio lugar a condiciones de marginalidad que en algunos casos son atroces. Yo no recuerdo muy bien, creo que esto es Villa Lugano. Si ustedes googlean también Villa Lugano van a ver que las condiciones de vida son muy malas. También llegó a Salta, a la provincia de Salta, estas ideas, un poco de la mano de la Universidad Nacional de Tucumán, creo yo, sobre todo por los nombres. Uno ve que este es un plan que se hizo para la ciudad de Rosario, de la Frontera, un plan moderno, muy inspirado en el movimiento moderno. 1958, por favor, capten la espacialidad, el tipo de edificios. Bueno, hoy 2021 todavía no tenemos este tipo de espacialidad ni nada por el estilo. Bueno, acá hay un momento en la década del 60, fines del 60, 70, en donde va a haber una especie de ruptura, así como hubo una ruptura entre lo que fueron los movimientos higienistas, sanitaristas con el movimiento moderno, hacia la década del 60 se va a empezar a generar la ruptura con el movimiento moderno y va a aparecer una nueva metáfora, una nueva idea sobre la ciudad, que es la ciudad collage. Los congresos internacionales de arquitectura moderna tienen otros protagonistas ahora, gente que va a empezar a pensar, miren, las 4 funciones de la Carta de Atenas no corresponden al modo en que los problemas urbanos realmente se presentan, no sirven para resolver los problemas urbanos, y la verdad es que son arbitrarios y no tienen solución de continuidad. Entonces se va a empezar a pensar en qué otra ciudad es posible, y que la ciudad no tiene que ser necesariamente planificada en su totalidad desde un tablero, porque en ese caso, en ese momento era un tablero, no era una computadora la que se utilizaba porque no existía, computadoras de uso personal por esta época, pero en el tablero se diseñaba y se tenía que hacer lo que el planificador había dicho. La gente del posmodernismo va a decir, no, esta no es la forma en la que se tiene que planificar la ciudad. Aparecen toda una serie de autores que son muy interesantes. Yo se los voy a dejar acá, pero no lo vamos a leer porque luego más adelante, cuando veamos paisaje urbano, a mediados del semestre lo vamos a volver a ver a estas ideas de que la ciudad no tiene que ser pensada necesariamente en su totalidad, sino que la ciudad puede empezar a ser pensada por partes. Esta creo yo que es la herencia más persistente de la posmodernidad en la que yo me siento parte todavía. Muchos no se sienten parte, mucha gente piensa que está haciendo arquitectura moderna y en realidad está haciendo neomoderno, con lo cual más posmo no puede ser. Pero aparece esta idea, ¿no? Se pierde la fe en la cultura moderna y en la cultura de la planificación normativa, se deja de lado un poco lo que es el planeamiento urbano normativo por el diseño urbano, y empiezan a perder vigencia las soluciones universales. No todos los bloques de vivienda sirven para resolver el problema habitacional de todas las ciudades. Hay ciudades en las que la densidad es mucho menor, entonces tenemos que proveer vivienda de menor escala,
hay ciudades en las que la vivienda funciona mejor entre medianeras, otras en las que la vivienda funciona de manera aislada. Entonces se van a empezar a generar soluciones independientes que respondan a las realidades de cada una de las regiones y de las ciudades, y no necesariamente este copy-paste de soluciones universales que era muy clásica del movimiento moderno. La misma ciudad que podían diseñar para Latinoamérica, la diseñaban para África, la diseñaban para Asia, la diseñaban para Oceanía, o la diseñaban como hizo Le Corbusier con la Ville Radius para el centro de la ciudad de París, por ejemplo. Bueno, hay algunas cuestiones, esto también lo voy a pasar para que no se nos haga tan tarde, pero por favor léanlo porque puede entrar en el parcial o en el final. Aparecen esta cosa de planificar la ciudad por partes, empiezan a aparecer los primeros planes temáticos, como por ejemplo el plan para el Centro Histórico de Bolonia, que tenía el objetivo la preservación del centro. Esto es mucho la reacción, y esto lo vamos a volver a ver también un poquito más detallado más adelante cuando veamos las cuestiones que hacen al paisaje urbano, cómo el posmodernismo va a reaccionar a la destrucción que se da durante la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de las ciudades históricas, sobre todo de las grandes capitales europeas, pero las grandes ciudades y las pequeñas ciudades también. De alguna manera, el mayor aporte que hace este plan es empezar a pensar que los centros históricos de nuestras ciudades son un insumo que puede capitalizar un montón de recursos. En nuestro caso, hasta el día de hoy, tenemos un plan que además es reciente. Desde hace muchos años se habla de un plan para el centro de la ciudad de Salta, y creo que la ley es del año 2007, o sea que es muy nuevo, relativamente muy nuevo, pero tiene un origen, creo yo, en estas ideas, ¿no? En estas ideas del siglo XX. Hacia la década del 70, 80, fines de los 80, se empiezan a producir grandes cambios económicos que van a dar lugar a un cambio de modelo político-económico, de una fuerte participación estatal y de empresas muy fuertes y muy localizadas en las ciudades, a un modelo de desregularización estatal y al inicio de la deslocalización, de la industrialización y la globalización. Esto lo vamos a ver más adelante, bastante más desarrollado también. Pero en ese contexto, la construcción de la ciudad deja de tener predominio como hasta ahora el Estado, ya sea el gobierno local, el gobierno nacional, o el gobierno de escala regional, provincial, en el caso de la Argentina, y va a darse lugar al predominio de las inversiones privadas, al predominio de los inversionistas y de los grandes inversionistas privados que van a decidir cómo se hace la ciudad y que tienen una influencia económica muy fuerte, y esto lo vemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los grandes conglomerados económicos tienen la capacidad de cambiar leyes, de cambiar normativas, de cambiar, o tienen la capacidad económica para sentarse, en algunos casos de manera no muy transparente, y en otros casos en los cuales los municipios habilitan ciertas herramientas o ciertos instrumentos de participación de los privados. El municipio recibe al privado y de alguna manera se puede llegar a un acuerdo, como en el caso de los convenios urbanísticos. Y en otros casos se hace por izquierda, con lobismo, con sobres debajo de la mesa, cosas que suceden en las ciudades. Frente a la imposibilidad de implementar planes reguladores globales, empiezan a surgir nuevos paradigmas y nuevos instrumentos de la planificación. Ya les digo que todo esto es como una introducción y lo vamos a ir viendo más adelante uno por uno a todos estos elementos. En la década del 80, a fines del 70, empieza a aparecer la idea de la planificación estratégica, una idea que viene derivada de la planificación militar y de la planificación comercial y financiera
así que hay gente que todavía hasta el día de hoy no cree demasiado en la planificación estratégica. Empiezan a aparecer los planes parciales y sectoriales como herencia del posmodernismo, el master plan con la participación de inversiones globales, de inversionistas que pueden ser de China, de la India, de quién sabe dónde, proyectos urbanos contemporáneos, muchas veces auspiciados por los gobiernos locales, pero que se proyectan desde el fragmento, los planes, como les decía, de conservación, y una de las cosas uno de los paradigmas, creo yo, que son de los más nuevos y de los más necesarios, que son los sistemas de gestión ambiental, ya no hablar de la planificación como un librito estático, sino hablar de un sistema de gestión ambiental en el marco de la crisis ambiental global y el cambio climático en el cual estamos viviendo hoy, en el cual exista un plan, pero también existan todos los sistemas y las herramientas necesarias para que ese plan sea llevado a cabo y no quede en letra muerta en un libro gordo así de alto que después termina siendo un apoyavaso. Porque es así. 5 minutos más, así terminamos esto. En los nuevos paradigmas de la planificación, hablamos de la ciudad red en la era global, porque empezamos a hablar de cómo las ciudades, de alguna manera, no todas, las ciudades globales no son toda la ciudad. La ciudad global suele ser, por lo general, una parte de la ciudad. En el caso este caso es el caso del plan Puerto Madero, de la Corporación Puerto Madero, que se inició en el año 1989 bajo la intendencia de aquel entonces el intendente Grosso, que era un intendente que en realidad era un representante del gobierno nacional, porque todavía la ciudad de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, y con la dirección del arquitecto Freddy Garay. Por primera vez se piensa en desarrollar un área en la ciudad, en este caso es la ciudad de Buenos Aires, claramente, un área que sea la capitalizadora o la atractora de capitales globales. Y si uno va hoy a Puerto Madero, este es el paisaje que uno ve, en donde hay de repente edificios diseñados por estudios internacionales, empresas multinacionales, empresas que han construido, pero que también tienen allí sus sedes de operaciones. Esta es la ciudad red, la ciudad que está dentro de la net, está dentro de la internet, pero de alguna manera está también un poquito, empieza de alguna manera a fragmentarse con respecto al resto de la ciudad, porque el paisaje es completamente diferente, las funciones son completamente diferentes, y en el caso de Puerto Madero también está de alguna manera, si bien yo creo que es un gran proyecto, de alguna manera está aislada del resto de la ciudad, porque tiene 4 puntos de conexión con el resto de la ciudad. Tiene una policía diferente al resto de la ciudad, porque tiene un sistema de seguridad diferente. No me sale el nombre, no me salen los nombres de las cosas. Si alguien me puede ayudar también con esto, no es la... bueno, no importa. Pero muy cerquita de Puerto Madero, termina Puerto Madero, y a unos 300 o 400 metros tenemos algunas de las villas más pobres de la ciudad, y algunos de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. O sea que acá este es el momento, a finales del 70, creo yo, principios de los 80 y los 90 en particular, en donde se empieza a transformar la ciudad en una ciudad fragmentada, que es la ciudad que hoy tenemos. Yo aquí les puse esto que viene de la mano, esto es la ciudad de Salta. En la clase anterior lo habíamos visto en 6 cuadritos, y luego lo vamos a hacer. Estas son imágenes que vamos a seguir viendo constantemente. Las ciudades en el contexto del siglo XXI van a presentar grandes problemáticas, y algunas que son recientes, pero muchas constituyen una agudización de problemas que ya se traían,
Esta es una sucesión de imágenes en fines del siglo XIX, cuando se hace el primer plan de saneamiento de la ciudad, hacia 1932, unos años antes de que Guido haga este plan que yo les mostraba con colores para la ciudad de Salta, y hasta la década del 60, si ustedes prestan atención, el crecimiento que se va dando de la ciudad es un crecimiento compacto, es un crecimiento que por ahí se puede estirar un poquito más sectorialmente hacia el norte o hacia el oeste, pero de alguna manera siempre mantiene esa compacidad contenido en estas barreras naturales y urbanas como el ferrocarril o el río hacia el sur. Y de repente, cuando llega la década del 80, cuando llega la década del 2000, cuando llegamos a la actualidad, vamos a empezar a ver que la ciudad no solamente empieza a crecer más allá de estas barreras naturales y de estas barreras urbanas, sino que empieza a fragmentarse, a ocupar suelo que antiguamente era ocupado por usos de suelos rurales, o ocupar suelo que era contenido dentro de lo que llamamos suelo natural, empieza a sentarse sobre barreras naturales que le van a imprimir características bastante tristes y pobres a nuevas áreas, y además empiezan a generar estos guetos en los cuales la ciudad ya no es solamente la que está dentro de los límites municipales, sino que la ciudad quiere una escala metropolitana, en donde la ciudad ya no es solamente Salta capital, sino también es Vaqueros, es San Lorenzo, Cerrillo, al menos en el caso de Salta, y estos fragmentos son de clases muy acomodadas, de ingresos muy altos, o de personas de ingresos muy bajos y con vulnerabilidades muy importantes. Entonces, estos son modelos que también vamos a estudiar un poquito más adelante, en una o dos clases. Hoy en día, frente a esta idea de la ciudad fragmentada, hay nuevos paradigmas de la planificación, así como yo les hablaba de los paradigmas de la planificación que se van a dar en la década del 80 en el contexto de la ciudad global o de la ciudad en red. Hoy hablamos de los planes integrales de desarrollo urbano ambiental de escala metropolitana. Esto es algo que no vamos a desarrollar demasiado porque lo vamos a ver el año que viene en Planeamiento 2 durante todo el año, pero sí necesitamos saber que frente a estas circunstancias y frente a esta realidad de la ciudad en la que hoy nos encontramos, existen nuevos paradigmas de planificación, herramientas de planificación estratégica a distintas escalas, planes de movilidad que van a tener en cuenta también la escala metropolitana, como por ejemplo en Salta tenemos SAETA, los sistemas de gestión ambiental integrados, los observatorios urbanos metropolitanos sobre la base de sistemas de información geográfica, ya tenemos un plano dibujado en un tablero, sino que tenemos información geográfica, datos disponibles en visores, en bibliotecas, tenemos la posibilidad de acceder a software privados o libres para poder conocer cuáles son las condiciones de las ciudades. También vamos a ver un poquito de eso durante el desarrollo de nuestros diversos trabajos prácticos y vamos a poder utilizar, aunque sea mínimamente, algunas herramientas de sistemas de información geográfica. Y bueno, por último, estas también son dos cosas que yo se las quiero nombrar, no las vamos a ver en desarrollo muy profundo este año, sí la vamos a ver muy profundamente el año que viene, pero es importante conocerlas, ¿no? Dentro de estos nuevos paradigmas de la planificación, se inscriben también los procesos de planificación local dentro de lo que es la escala global. Entonces, existen objetivos de desarrollo sostenible que dependen de organismos internacionales, una nueva agenda urbana con ciertos objetivos a lograr dentro de las ciudades, que también dependen de organismos internacionales a los cuales nuestro país suscribe y por ende suscribe también a todos sus objetivos, que buscan de alguna manera promover ciudades que sean más incluyentes. Por ejemplo, uno de los lemas de la nueva agenda urbana de Hábitat 3 es que nadie se quede atrás, que la ciudad no deje a nadie atrás, que la ciudad sea inclusiva.
que la ciudad tienda a densidades altas, medias, a ser compacta, a ser conectada, que se planifique, que se diseñe, que existan sistemas de gobernanza, no solamente gobierno, sino la gobernanza que incluya públicos, privados, actores sociales, y que además se piense en el desarrollo de la economía urbana. Todo esto, entonces, procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo. Yo creo que es importante conocer cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es muy importante conocer los contenidos de la nueva agenda urbana, pero también voy a dejar este último comentario antes de pasar a las correcciones. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con todos estos objetivos, pero cuando uno ve quiénes firman, se empieza a preguntar, ¿esto es realmente un acto de demagogia o es algo que va a funcionar? Porque si Arabia Saudita, por ejemplo, firma la nueva agenda urbana y habla sobre la agenda urbana de la inclusión, de la equidad de género, y es un país que no permite manejar a las mujeres por su sola condición de haber nacido mujeres, no sé, me empieza a generar, a mí me hace ruido, me genera dudas. Sí, hay un nivel alto de hipocresía en muchas de estas cuestiones, y también hay una cuestión más importante, que le dice a las ciudades y a los gobiernos locales cómo tiene que hacer la ciudad para ser más inclusiva, más compacta, más conectada, pero no le dice de dónde sacar dinero para hacerlo. Ahora bien, si uno pide dinero prestado a un organismo internacional, sí o sí se tiene que encuadrar dentro de los objetivos de estos dos documentos internacionales. O sea, si yo, Betina Romero, quiero pedir dinero para hacer ciclovías, tengo que presentar un plan al Banco Interamericano de Desarrollo diciéndole que nosotros vamos a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos de la nueva agenda urbana, y probablemente de esa manera pueda llegar a conseguir el financiamiento. Pero estos dos organismos no le prestan un peso a las ciudades para que cumplan los objetivos que se proponen. Sobre estas cosas vamos a seguir hablando. Esto ha sido una cuestión introductoria. Yo voy a cerrar esta clase acá para que no se haga larga.